Segundo bloque de Lumbrera Mi Camino, y estábamos escuchando estos temas tan lindos, ¿no? Quisimos cambiar esta vez un poquito porque siempre ponemos los mismos temas. Entonces dijimos, bueno, esta vez se cambia y vamos a escuchar otro tipo de artista. Estaban sonando los chicos ahí, Majo y Dan, esta pareja que canta tan lindo, ¿no? Y que tiene esos temas que tienen, como decíamos recién con Emanuel acá, tanta profundidad, ¿no? En cuanto al sonido y a las letras, ¿no? Que expresan muchísimas cosas de gratitud hacia Dios, ¿no? Y bueno, hablando de la gratitud, hablando de todo lo que tenemos para hablar con Dios, el tema que tenemos preparado para hoy se titula Perdonar para sanar. En los programas anteriores veníamos tratando de hablar de algunos temas en particular, ¿no? Que sin querer y sin haberlo planeado o planificado, se dio como una secuencia de temas que venían encadenados, ¿no? Uno con otros. Y habíamos hablado de la memoria, de eso de traer a memoria, de lo que Dios hace en uno, ¿sí? Y después, encadenado a eso, vino el tema del olvido, ¿no? Vinculado a la memoria y el olvido. Y dentro del olvido habíamos tocado un tips, una pizca, ¿no? De lo que iba a ser este tema, y había dicho que no iba a hablar demasiado porque quería tratarlo en un programa en particular como este, ¿no? Y por eso el programa de hoy se titula Perdonar para sanar. Y lo que quise tratar de hacer, como vine haciendo con esos, creo que fueron 2 o 3 programas anteriores, es un paralelo, ¿no? Entre lo que uno busca de información en la web y aquello que dice la Biblia. Siempre trato de hacer una comparación. ¿Y por qué hago así los programas? Porque vieron que muchas veces, si uno empieza hablando de lo que son los versículos, lo que es la Biblia, por ahí ocurre que, no todos, pero hay muchos que son un poco así susceptibles y dicen, es todo muy espiritual, está todo bien lo que vos decís, pero me parece que no es tan así. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Como siempre se pone en tela de juicio lo que uno comparte de contenido espiritual, vamos a llevarlo a qué dice la web. Vieron que hoy en día todo se consulta con la web. ¿Qué dice la web? ¿Qué dice Google? Tenés una duda, te vas a googlear. O sea, todo lo que querés saber le vas y le preguntás a Google. Así se está manejando el día de hoy la humanidad entera, ¿no? Cualquier duda se googlea, búscalo ahí y seguro está la respuesta. Bueno, entonces yo dije, voy a empezar a hacer esto, ¿no? Voy a empezar a buscar qué dice la web y qué dice la Biblia, ¿no? Y este tema lo preparé de igual manera. Estuve buscando y cuando me senté a diagramar el programa, nunca ocupo el buscador de Google a través de la voz. Nunca hago búsqueda de voz. Entonces dije, voy a probar esto a ver qué sale, ¿no? Y le pregunto a Google, ¿no? Y le digo, Google, ¿qué tenés para decirme del perdón? ¿Sí? Y me tiró una respuesta que la verdad que me sorprendió un poco lo que me contestó. No me dio una respuesta de ella, ¿no? De la voz que me estaba acompañando en el buscador. Me dijo, según el gobierno de México, y me empezó a leer lo que dice el gobierno de México. Y me llamó la atención, ¿no? Que me tire una definición de otro país y de un gobierno. Pero me pareció interesante el punto de vista que toma para definir. Y entonces dice, según el gobierno de México, dice que el perdón, ¿sí?, es una decisión voluntaria, ahí lo vas a ver,
Para los que están mirando el programa a través de la página de Radio SDA, lo va a estar viendo a las definiciones y a los versículos. Ahí ya está saliendo en el graph esta definición, ¿no? Y dice, según el gobierno de México, dice que el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo y el dolor. ¿Sí? Esa es una parte de la definición. Y le pregunté de vuelta y le digo a Google, ¿por qué tengo que perdonar? Y me vuelve a dar me vuelve a citar la misma entidad que era el gobierno de México y me dice, perdonar a los demás y perdonar a los otros, ¿sí? A padres, a hijos, a hermanos, a pareja, a amigos o a cualquier persona relacionada con nosotros, resulta fundamental para nuestra paz interior y nos ofrece la oportunidad de sanar, tanto internamente como en nuestras relaciones. ¿Sí? Me pareció interesante, ¿no? La perspectiva, primero que me haya citado un gobierno, yo pensé que me iba a dar, no sé, según el estudio, según lo que se cree. Bueno, no, me tomó el Estado de México, el país, y me dice, según el gobierno de México, dice esto, ¿no? Pero bueno, me pareció sumamente interesante cómo lo describe, ¿no? Y si uno desmenuza, lo primero que dice es, el perdón es una decisión voluntaria y consciente. Es decir, la persona, ¿sí?, tiene la voluntad, tiene la elección, dice consciente a conciencia, de liberarse de ese sentimiento negativo, ¿no? Y empieza a enumerar algunos, por así decirlo, y dice el rencor, el resentimiento, el enojo y el dolor, ¿no? Dentro de estos sentimientos que fue tomando, hay muchas cosas, ¿no?, que van inmersas en cada uno. Uno puede hablar del rencor, y dentro del rencor puede haber un montón de cosas más. Si uno toma el resentimiento, también se toma un montón de cosas más. Si uno toma el enojo, también un montón de cosas más. Y el dolor también, ¿no? Trae un montón de cosas aparejadas. Y cuando habla del tema del perdón, dice, ¿por qué tengo que perdonar? Cuando yo le pregunté, me dice, es fundamental para nuestra paz interior y nos ofrece la oportunidad de sanar tanto internamente como en nuestras relaciones, ¿no? Y ahí va el kit de la cuestión del tema de hoy. Porque todas las personas, todas, yo, vos y todas las personas, en algún momento de nuestras vidas necesitamos esto, ¿no? Yo creo que muchas veces pasamos por enfermedades. Puede ser yo, puede ser vos, todos. Yo diría que todos, incluyo a todos. Pasamos por enfermedades justamente por esto, ¿no? Por eso que uno no puede perdonar. Que uno por ahí cree que lo perdonó, pero no. Porque si hacemos una comparación de este tema que estoy hablando hoy, cuando hablé del tema de la memoria, y del olvido, habíamos dicho que las personas no olvidan las cosas, sino que reservan en alguna parte ahí de la cabeza, es como una carpetita que está ahí preparada para dejar las cosas en pausa. ¿Se acuerdan que yo había dicho esto en otro programa? Que muchas veces quedan ahí, no son eliminadas. Y esto va trayendo, es como que va creciendo y cada vez se hace algo más grande, ¿no? Y termina influyendo en nuestras vidas, en nuestras relaciones y cómo nos sentimos por dentro. Y muchas veces eso se refleja en las enfermedades, ¿sí? Se refleja un montón. Si ustedes alguna vez googlearon algo así como el origen de las enfermedades, casi siempre aparece, lo primero que te dice es que cuando uno calla algo, el cuerpo empieza a manifestarse y habla, ¿no?
Y esto lo dice la cultura general. Esta es una idea que nace del colectivo, de las personas que estamos, ¿sí?, en este mundo. No es una definición que se saca de alguna religión en particular. Eso es lo que está en la web, ¿no? Dicen que si uno se calla cosas, empieza a hablar, se manifiesta el cuerpo de alguna manera. Como que somatiza, ¿no?, lo que está llevando por dentro. Este tipo de información que te estoy diciendo lo encontrás en la web, ¿sí? No estoy diciendo nada que así que iluminada, no. Esto yo lo fui buscando y lo fui desmenuzando, ¿no? De qué me estaba diciendo y qué puedo comparar con lo que voy a leer después en la Biblia, ¿no? Después seguí googleando, ¿no? Seguí buscando más cosas y todo el tiempo me hablaba de que hay que perdonar y que hay que dejar atrás rencores y amarguras. Y yo pensé, ¿no? Muchas veces las personas, ¿sí?, estamos heridas, ¿sí? Ya sean porque alguien accionó, tuvo una acción, tuvo una forma de ser con vos que te dañó, o te dijeron palabras que hicieron que en vos eso quede, ¿no? Y puede que hayas sufrido quizás una experiencia traumática, como puede ser el abuso físico o el emocional o el sexual. Y todas esas cosas, ¿sí?, dejan marcas en la persona. Y eso puede influir en los sentimientos y en las emociones, ¿sí? Las emociones, que es todo un kit, ¿no? Hay un montón de cosas encerrado en esas emociones. Y esas emociones van causando lo que se llama resentimiento, amargura, la ira, y después se convierte en un odio, ¿no? Es como que va creciendo y va cambiando de color hasta que llega a ser un odio. En algún momento, yo no me acuerdo en qué año fue, pero no sé si fue 2014 o 2015, recuerdo haber ido a una charla de una médica oncóloga, ¿no? Y ella hablaba mucho del tema del cáncer y explicaba al auditorio que estábamos ese día y nos hacía ver que médicamente, en los estudios que se han hecho, cuando hablan de cáncer, no hay un origen, no hay un por qué se da, ¿sí? Ellos decían, es una enfermedad que no se sabe todavía por qué apareció y de dónde viene. Se sabe que degenera algunas células del cuerpo, pero no tiene un origen, pero no puedes decir, esto se da porque falla esto, falla el otro. No, se sabe que afecta a células del cuerpo que van generando tumores, ¿no? El cáncer aparece así. Pero ella en un momento remarcaba mucho el tema de las emociones y cómo las emociones en la persona hacían que una persona, supónganse ustedes que estaba pasando por un cáncer de mama, cuando ellos tomaban la entrevista a la persona, se sentaban delante del paciente y le hacían preguntas rutinarias, ellos notaban que hay ciertas cosas que se repetían en todas esas personas, ¿no? Venían y le preguntaban y ella decía, yo le preguntaba esto y se repetía en esta persona, en la otra, en la otra, en la otra. Es como un patrón, ¿no? Pero dentro de la parte emocional y la parte del comportamiento de la persona. A mí me llamó mucho la atención. Yo me fui y creo que saqué lo máximo que podía de esa charla porque es un tema que la verdad que a mí me atrapa, ¿no? Hablar de esto del tema de las emociones y cómo juega con lo que es el físico y las enfermedades en uno, ¿no? Y dije, bueno, la ciencia tiene como una laguna ahí, ¿no? Que todavía no logró descifrar el porqué de eso. Pero sí sabemos que cuando guardamos, ¿sí?, cuando guardamos esas cosas
dentro nuestro y no podemos perdonar, empiezan a aparecer este tipo de cosas, ¿no? El perdón, podríamos decir que es una decisión de dejar atrás el resentimiento y también la ira, ¿no? Muchas veces vas a encontrarte, ¿sí? Y acordarte de cosas, ¿sí? Que te van a traer muchos sentimientos, ¿sí? Y vos vas a decirme, a mí me cuesta, lo que vos me estás diciendo es como complicado, porque yo me acuerdo de lo que me sucedió y me cuesta, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, tengo que perdonar, porque parece fácil el perdonar para sanar, pero es complicado a nivel mental para nosotros y a nivel emocional y sentimental, ¿sí? Pero nosotros debemos recordar que cuando perdonamos, ¿sí? El perdonar nos ayuda a liberarnos del control que ejerce esa persona que te hirió, ¿sí? Porque es como que de alguna manera es eso que te hizo, esa acción, esa palabra, todavía te está manejando. Es como si fueras una marioneta y la otra persona con eso que hizo, y quizás ella ya se olvidó o él se olvidó, pero vos todavía seguís atrapado en eso. Y seguís siendo como una marioneta en cuanto a tus emociones, a tus acciones, por eso que te pasó, ¿no? Hay algo que también hay que recordar y que muchas personas dicen, yo no puedo ir a pedir perdón a una persona porque ese puente ya se cayó y no lo voy a volver a construir. Entonces, yo te recuerdo y te quiero decir esto, que el perdón no es vinculante. El perdón no te obliga a que vos sí o sí tengas que reconstruir esa relación, ¿no? No es así. Vos tenés que perdonar porque es tu decisión. Porque vos tomaste la decisión de perdonar a quien te hirió, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tengo cuando perdono? Porque esa es un gran interrogante. Bueno, a ver, contame. Porque vos me decís que yo tengo que perdonar para sanar. Pero contame qué beneficios me trae. Bueno, y los beneficios que yo ahora te voy a nombrar son beneficios que si vos los buscás, los charlás con un médico, con un especialista, un psicólogo, una persona que haga programación, ¿sí? A nivel mental, te va a decir, ¿no? Qué beneficios. Y algunos de las cosas que puede hacer, puede mejorar la salud. Eso de entrada, va a mejorar tu salud. ¿Qué va a mejorar también? Las relaciones interpersonales, entre personas. Porque quizás eso que te pasó te impide a que vos te relaciones de una manera normal con otras personas, ¿no? No sé si te pasó que cuando te lastiman mucho, cuando alguien se te quiere acercar y te trata bien, es como que primero no sabes cómo reaccionar porque decís, esto no conozco, ¿no? Nunca me trataron bien, entonces lo primero que se viene a la mente es, ¿y qué vendrá después, no? ¿Qué hay detrás de esto? Porque es así, ese daño que te hicieron a nivel mental o a nivel físico o a nivel verbal, cuando alguien te dice algo lindo, vos ya estás desconfiando. ¿Qué me está por pedir? ¿Con qué me va a salir? Pero no porque la persona, ay, qué desconfiada que son, no, es porque te hicieron tanto daño y te acostumbraste, ¿no? A que después de algo venía otra cosa. Entonces cuando alguien te dice algo sin una intención detrás, te lo dice de corazón o te hace una acción para vos de corazón, es como que te cuesta, ¿no? Te cuesta creer. Pero es todo por esto de que no podemos perdonar. También otro beneficio que tiene cuando vos perdonás es que vas a mejorar la salud mental, ¿sí? Tu salud mental mejora, te disminuye la ansiedad, te disminuye el estrés,
la hostilidad, la depresión, la presión arterial, ayuda a mejorar las defensas de tu cuerpo, ayuda al corazón y ayuda a la autoestima. Y esto por decirte algunas de las cosas, de los beneficios que puede traer el hecho de que vos perdones. ¿Sí? Recordá el título, perdonar para sanar. ¿Sí? Cuando no perdonamos, somos propensos a caer en lo que se conoce como el rencor. Eso que se queda ahí prendido, ¿no? Y no lo podés soltar. Este rencor, ¿qué hace? Empieza a alimentar a lo que se llama o que se conoce como la ira y la amargura. Y nos impide, como decía hoy, relacionarnos bien con otras personas y disfrutar del presente. Y eso es de terror, ¿no? Es de terror. Porque te quedaste ahí en esa acción que te pasó y ya no avanzaste más, ¿no? No podés avanzar. Yo noté, a mí me gusta observar mucho y siempre hago acotaciones mentales, así como que tomo nota mental y me doy cuenta que hay personas que uno dice, quedó como aniñado, ¿no? Quedó ahí en la niñez. Por más que tenga 40, 50, 60, 70, es como que está ahí en esa niñez, su comportamiento es así. Y a veces uno se pregunta por qué la persona es así. Muchas veces en esa etapa de tu niñez te ocurrió algo y ahí te quedaste congelado ahí. No avanzaste más. Vos quedaste ahí. Todos crecieron, pero vos quedaste en el tiempo. ¿Sí? Te quedaste ahí preso. Por eso es tan necesario el hecho de perdonar para sanar. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia ya? ¿No? Salgamos de lo que nos dice Google, lo que nos dicen los médicos, lo que dicen los estudios, lo que dicen los psicoanalistas, los psicólogos. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del perdón. Yo busqué ahí en Mateo y sin querer todos los versículos que recordaba estaban en Mateo. Y en Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿No? Ahí viene un aspecto que toma la Biblia y dice, si vos perdonás a otros lo que te hicieron, también a vos Dios te va a perdonar lo que vos hiciste. Así como lo oíste. Si vos perdonás a otro, a vos también se te perdonan cosas, ¿no? Porque hasta ahora venimos hablando de cosas que tenemos que perdonarle a otros. Pero acá nos encontramos con algo así como que empieza a abrir otra brecha, ¿no? Y dice, si vos perdonás a otro, Dios que está en el cielo te va a perdonar. Dice, el Padre Celestial te va a perdonar también a vos. Y en Mateo también, ¿sí? En Mateo 6:12, en la Nueva Versión Internacional, dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. ¿Sí? Esa es una frase extraída de lo que se conoce como el Padre Nuestro o la oración modelo, que Jesús les da a los discípulos, y eso ya lo dije en otro programa también, cuando los discípulos le preguntan cómo debemos orar, ¿no? Y él menciona esta parte. Y cuando dice perdona nuestras ofensas, está diciendo, cuando vos vayas a hablar con Dios y a pedirle algo a Dios, acordate de pedir perdón por eso que hiciste, ¿sí? Acordate de pedir perdón, porque si vos pedís perdón y si perdonás a otros, el que está arriba también te perdona a vos, ¿sí? Vos también recibís el crédito de recibir el perdón, ¿sí? Eso es sumamente importante, ¿no? La palabra de Dios todo el tiempo nos habla del perdón,
Había muchísimos, pero muchísimos versículos y yo dije, no puedo agregar demasiados porque estaríamos muchísimo tiempo tratando de desmenuzar palabra por palabra lo que nos está hablando, ¿no? Porque de una palabra podemos hacer un montón de cosas, podemos sacar muchísimas enseñanzas, ¿no? Dios todo el tiempo nos está recalcando esto de el perdón. Tenés que perdonar y tenemos que tomar esa decisión, como decía recién, de perdonar a la otra persona para que nosotros podamos ser libres, ¿sí? Cuando vos perdonás, sos libre de la prisión en la que estás viviendo, ¿sí? Una vez había visto un esquema que hablaba sobre el perdón y era una mujer encerrada en una jaula, ¿no? Una jaula donde la mujer estaba como toda doblada y metida ahí adentro. Y ella tenía la llave, ¿sí? Eso implica que, lo que estaba diciendo hoy, tenés que tomar la decisión vos mismo o vos misma de decir, bueno, hoy tengo que hacer esto, por mí, para sentirme libre. Porque la falta de perdón nos mantiene así, cautivos, encerrados, y no nos permite avanzar. Y nos enferma, ¿sí? Física, mentalmente y espiritualmente. Si vos en esta noche estás sintiendo que necesitas perdonar a alguien, que puede ser esa persona que tenés cerca o puede ser una persona que ya no esté en este mundo, ¿sí? Aún así, tenés que poner en práctica el perdón. Mirando una serie, ¿no? El otro día me quedó así como grabada una frase que era el título de un capítulo que decía, quien ata el nudo, así, quien ata el nudo debe desatarlo. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Dije, ¿qué frase, ¿no? Es como que parecía el título de un capítulo más, sin embargo, a mí me quedó ahí dando vueltas en mi cabeza y digo, qué importante esto. Y en Mateo 16:19, ¿sí? Dice, Mateo 16:19 dice, yo te daré, ¿sí?, las llaves del reino de los cielos, dice, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra también va a ser desatado en los cielos. Entonces con esto, con esta palabra que dice ahí en Mateo, ¿qué te está diciendo? Está en vos, ¿sí? Si vos ataste algo, ¿sí? Por eso decía, el que ató tiene que desatar. Si vos ataste algo, tenés en tus manos y en tus labios el poder de decirle a Dios, esto que lo llevé durante un montón de tiempo que no podía soltarlo, hoy lo voy a desatar, ¿sí? Porque yo sé que si se desata acá en la tierra, también se desata en el cielo. Y se desata para la persona que hizo el daño y se desata para vos, que es lo más importante. Se desata para tu vida. Porque acordate que vos estás decidiendo, vos estás tomando una decisión que es beneficiosa para vos, ¿sí? Para vos, exclusivamente para vos. Es así. Este acto que vos haces es la decisión de ser libre, ¿sí? Es la máxima expresión de lo que yo podría decir, eso de ser libre. Eso es liberarte. No es otra cosa. Liberarte es esto. Quitarte ese peso que venís cargando. Pero ahora hay otro punto que venía remarcando en los 2 versículos anteriores. ¿Qué sucede cuando soy yo la persona que debe ser perdonada? ¿Qué pasa ahí? Porque hasta ahora es como que el problema es el otro, ¿no? El otro que me dañó. Pero ahora, ¿qué pasa cuando fui yo la persona que dañó a otro?
ahí tomé un versículo que se encuentra en Salmos, en el Salmo 32, en el verso 3 hasta el 5. Y este pasaje habla de el rey David, por supuesto, y David diciéndole a Dios, ¿no? Y dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En este breve pasaje así que estoy leyendo, en estos versos, se resume una acción que hace David, ¿no? Y fíjense lo que él dice: mientras estuve callado, mientras no dije lo que hice, mi cuerpo se empezó a consumir. Es decir, el cuerpo empezó a padecer una enfermedad. Y es evidente que a él le dolía, porque dice gemía. Cuando uno gime dolor es porque es un dolor que no tiene comparación, ¿no? Imagínense las personas que tienen que tomar calmantes porque el dolor que sienten no lo pueden soportar, ¿no? Bueno, está hablando de un dolor así, del cual necesitas un calmante porque no te pasa con nada. Mi vitalidad se desvanecía, dice. Es decir, fue perdiendo la fuerza, fue perdiendo la vida, se le estaba yendo la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba callando eso que él hizo. Y dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y confesé mi transgresión y vos me perdonaste la culpa. Y después sigue hablando, ¿no? El versículo sigue hablando más adelante. Cuando tengas tiempo, sentate y lee todo completo. Sigue hablando de lo que recibe, ¿no? A través de este acto que él hace de decirle a Dios: sí, la verdad es que yo hice algo y esto me está consumiendo, ¿sí? Entonces, con esto, lo que te quiero decir es que debemos tomar conciencia y evaluarnos y ver el daño que también hicimos a otras personas, tanto con nuestras acciones o con las palabras, ¿sí? Que afectaron la vida de otros. Entonces debemos arrepentirnos, pero arrepentirnos de todo corazón realmente, de lo que pudiste haber dicho o hecho, ¿sí? Necesitas acercarte a esa persona, si aún está en este mundo, por supuesto, y expresarle esto, ¿no? Este sentimiento que vos tenés con respecto a lo que pasó, ¿no? Y pedirle perdón. Pedirle perdón, ¿sí? Si la persona ya no está en este plano, si la persona ya no está en este mundo, también tenés que pedir perdón, ¿sí? La persona no te va a decir: te perdono porque ya no puede manifestarte, ¿sí? Su deseo. Pero recordá que el perdón lo que está haciendo es liberarte a vos. A vos. El beneficio es para vos, ¿sí? Si vos le pediste perdón a una persona y esa persona quizás en el momento que vos te vas a pedirle perdón, quizás la persona sigue enojada y en ese momento te dice: mira, yo todavía no te puedo perdonar, ¿no? Pero vos hiciste el camino, vos fuiste y te disculpaste. Vos ya sos libre, ¿sí? Porque ya expusiste esto que le hiciste a la otra persona. Y después, ¿qué te queda? Pedirle a Dios que toque el corazón de esa persona, que sane, ¿sí? Ese daño que vos causaste, que Dios lo sane, que lo repare, para que esa persona también reciba libertad. Porque si ella se queda en eso que pasó, o que le dijiste, o que le hiciste, empieza a vivir también enjaulada, ¿no? Y es como una sucesión de imágenes en distintas personas que están todas enjauladas, ¿no? Y así se vive. Por eso hay que perdonar para poder sanar.
Hoy es el día en que podés tomar la decisión de cómo querés vivir de ahora en más. ¿Querés ser libre? ¿Querés seguir viviendo en esa prisión donde todo el tiempo te acordás de lo que te hicieron y te duele? ¿Donde esa herida sigue abierta? ¿Querés seguir pensando una y otra vez el daño que causaste y que no te animás a ir a decirle, perdóname? Esta noche, vos que estás del otro lado, es una noche donde vos tenés que tomar una decisión, ¿no? Y pensar, ¿qué vas a hacer con esto, no? ¿Querés sanar? Si vos sentís que hace mucho tiempo que vos venís padeciendo de dolores que tu cuerpo ya no aguanta y que cada vez tomás una dosis más alta de medicación para el dolor de huesos, ¿sí? Si sentís que tus huesos se van deformando, es porque hay algo que está muy arraigado en vos. Y está tan metido que ya empezó a deformar tu cuerpo, ¿sí? Si vos tenés una enfermedad donde tu piel está dañada, tenés cosas para sanar adentro. Tenés cosas para perdonar y para perdonarte. La piel es aquello que recubre todo el cuerpo. Es como esa coraza que tenemos que nos protege de lo que está afuera, de lo externo. Muchas veces la piel habla también y manifiesta cosas que uno tiene oculta. Si te pones a pensar y a mirar en tu vida, vas a encontrar algunas cosas que vienen afectándote, ¿no? En la salud. Si detectaste eso, si te das cuenta que hay cosas que venís arrastrando hace un montón de tiempo y que ya son como crónicas y que incluso ya la naturalizaste, porque crees que, bueno, sí, se repitió, fulano tuvo esto, este otro tuvo esto, entonces yo estoy destinado a tener esto. No. Vos sos vos y en tus boca y en tus manos está la decisión de cortar con esa enfermedad o seguir arrastrándola hasta el último día de tu vida. Vos podés decidir. Yo te invito en esta noche a que puedas desarrollar esto que es el perdón, perdonar para sanar. Necesitas y necesitamos, todos necesitamos perdonar para sanar, para empezar a vivir plenamente, para disfrutar de una vida plena, ¿sí? Vamos a ir cerrando y vamos a irnos con esta oración que te decía hoy que quería hacer, ¿no? Ahí donde estás, aunque te esté dando un poco de bronca lo que yo estoy diciendo, y vos del otro lado estés diciendo, ¿y quién es esta para decirme estas cosas? ¿Y quién es ella que habla que parece tan fácil? Te quiero decir que no es fácil, ¿sí? No es fácil. Pero pensá en los beneficios que vas a tener, ¿sí? Pensalo porque a todos nos tocó en algún momento de nuestras vidas pedir perdón o perdonar a alguien que nos dañó un montón, ¿sí? Y lo tenés que hacer para ser libre. Entonces, ahí donde estás, inclina tu rostro, cerrá tus ojos y pensá en eso que te duele, que hiciste o que te hicieron. Pensá en este momento y vamos a pedirle a Dios. Vamos a decirle, Señor, en esta noche venimos ante tu presencia y entendemos que así como vos nos perdonás a nosotros necesitamos perdonar a estas personas que nos dañaron, nos lastimaron y que nos duele. Te pedimos que pongas en nosotros ese sentir, esa decisión de poder perdonarnos, ¿sí? Y pedir perdón. Necesitamos porque queremos ser libres.
queremos liberarnos de toda carga, de toda influencia que había tenido hasta este día la falta de perdón y el no poder pedir perdón o el no poder perdonarme. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por ponerme en tu lugar y creerme que soy juez de otra persona. Ayúdame a perdonar a quien me lastimó, ayúdame a perdonarme a mí mismo, ayúdame a poder pedir perdón y a manifestarlo, para poder liberarme y liberar al otro. Te pedimos perdón por todo el daño que hacemos y te pedimos perdón por tanto tiempo retener este dolor en nuestras vidas. Gracias en esta noche te damos, Señor, porque sabemos que a través de esto, que es el perdón, vamos a recibir muchos beneficios a nuestra vida. La sanidad va a venir a nuestras vidas. Y en esta noche oramos específicamente por aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad. Te pedimos por la vida de José, te pedimos por la vida de Celia y pedimos que tu mano, tu sanidad esté sobre la vida de ellos. Te pedimos que toda enfermedad, todo pronóstico que los médicos hayan lanzado sobre sus vidas, en esta noche sea cancelado. Porque te creemos, porque lo hiciste antes y lo vas a hacer hoy también. Y te agradecemos porque sabemos que esta oración ya está delante de tu presencia, ya está llegando ahí, ya está delante de tu trono y ya estás actuando en esto. Gracias porque vas a traer sanidad a José, a Celia y a tantas otras personas que van a escuchar este mensaje y que están necesitando ser sanados. En esta noche cortamos en el nombre de Jesús con toda enfermedad hereditaria en la sangre, en la piel, en las células. Sana toda enfermedad de huesos, sana toda artrosis, artritis, toda enfermedad degenerativa, deformante. Sana a aquellos que están padeciendo dolor de huesos, que ya no pueden levantarse. Te pido que en esta noche esas personas reciban la sanidad ahí donde estén, en su casa, en la calle, donde estén. Que reciban la sanidad, Señor. Y te agradecemos por esta oportunidad, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por habernos perdonado. Te agradecemos porque enviaste a tu Hijo, que murió en nuestro lugar para recibir el perdón de todos nuestros pecados. Y fue en esa cruz donde llevó todas las enfermedades y todas las dolencias de este mundo. Y ya tenemos victoria desde ese momento y para siempre. Te damos gracias en esta noche y te pedimos que nos ayudes y que aun cuando durmamos podamos seguir pensando en esto, que es el perdón y la sanidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.